ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Se está encogiendo nuestro cerebro? Hola a todos y bienvenidos a una nueva cita con la ciencia en el podcast de Ciencia de ABC. A lo largo de la historia de la evolución, el cerebro de las distintas especies humanas ha seguido siempre lo que parecía ser una regla inmutable: hacerse cada vez más grande. No hay más que echar la vista atrás, hasta hace unos 6 millones de años, cuando nuestro linaje, el de los humanos, se separó de los ancestros de los chimpancés. Fue ahí donde los humanos tiramos para un lugar y los simios tiraron para otro. Pues bien, el cerebro de aquellos primeros homínidos apenas tenía el tamaño de una naranja. Pero la naturaleza tenía otros planes para nosotros. Y así pasamos a los 600 centímetros cúbicos de Homo habilis, después a los 900 o 1000 de Homo erectus, hasta llegar al apogeo de los neandertales y los primeros Homo sapiens de la Edad de Hielo, que tenían impresionantes cerebros que rondaban los 1458 centímetros cúbicos. Esa es la historia clásica que todos conocemos, ¿no? Cerebro más grande equivale a crear herramientas más complejas, a desarrollar el lenguaje, a poder crear arte, vamos, a la civilización y en última instancia a que hoy estemos aquí hablando a través de un micrófono. La flecha de la evolución parecía apuntar siempre y de forma inevitable hacia arriba, hacia un tamaño cerebral mayor. Y sin embargo, hay indicios, evidencias muy serias de que eso ahora parece que ha cambiado. Porque resulta que contra todo pronóstico, y de forma asombrosamente reciente en términos evolutivos, claro, la tendencia se ha invertido. Es decir, que nuestro cerebro parece que está encogiendo. Hoy vamos a adelantarnos y adentrarnos en un debate científico feroz, un debate fascinante y que nos toca directamente a nosotros, a lo que somos como especie. Investigadores de todo el mundo están sobre la pista de un fenómeno increíble, pero que parece evidente. El cerebro humano medio empezó a encogerse hace entre 3.000 y 10.000 años. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues no, antes de que penséis nada, esto no tiene absolutamente nada que ver con Internet, ni con que estemos volviéndonos perezosos por culpa de los teléfonos móviles o de los buscadores que nos lo dan todo hecho. El declive empezó muchísimo antes de la era tecnológica y paradójicamente coincidió con el momento en que las sociedades humanas se volvían más complejas. Es decir, empezaban a inventar la escritura, la agricultura y empezaban a construir las primeras ciudades. Para que os hagáis una idea clara de las cifras, se calcula que los cráneos de muchos Homo sapiens de la Edad de Hielo eran aproximadamente un 10% más grandes que los nuestros de hoy. Estamos hablando de una pérdida de volumen de entre 100 y 150 centímetros cúbicos. Es el equivalente más o menos al volumen de una pelota de tenis, y no es poco. Pues eso es lo que le falta a nuestro cerebro si nos comparamos con nuestros antepasados del Pleistoceno. Sin embargo, quiero aclararos una cosa desde ahora, desde el principio, porque es fundamental para no crear alarmismos ni malas impresiones. Apuntarlo bien y subrayarlo, porque un cerebro más pequeño no significa en absoluto que nos estemos volviendo más tontos o que tengamos menos capacidades cognitivas. Entonces, ¿el tamaño no importa? Pues parece ser que no. Ahí tenemos, por ejemplo, a Einstein, el genio indiscutible de la física teórica, el hombre que desentrañó los secretos del espacio y del tiempo. Bueno, pues su cerebro, que se ha conservado y que se ha estudiado meticulosamente un montón de veces, apenas pesaba 1.230 gramos. Y eso está claramente en el extremo inferior de la media para un hombre adulto, que suele rondar los 1.400 gramos. Y sin embargo, nadie en su sano juicio se le ocurriría decir que Einstein no tenía intelecto o que era tonto. Era un genio, sin parangón. Como explica un reciente estudio del Instituto Max Planck sobre neurobiología, los hombres, en promedio, tienen cerebros más grandes que las mujeres, pero esto se debe simple y llanamente a que los hombres también tienen una mayor masa corporal, no una mayor capacidad cognitiva, ¿vale? Es decir, lo que realmente importa, el verdadero secreto de nuestra inteligencia, no está en la masa bruta, en el peso, en los centímetros cúbicos que tenga nuestro cerebro. Es el cableado lo importante, las conexiones sinápticas entre neuronas, cómo se comunican esas neuronas entre sí de forma eficiente, qué regiones se expanden o se pliegan y cómo el cerebro integra y se integra con el resto del cuerpo. Por eso
estos hallazgos sobre el encogimiento de nuestro cerebro pues no deberían alarmarnos sobre nuestras capacidades, aunque desde el punto de vista de la biología evolutiva hay que admitir que son todo un misterio que hay que resolver. Si somos más inteligentes, ¿por qué encoge el cerebro? Pues aquí es donde la comunidad científica se divide. Aquí es donde surgen teorías para todos los gustos. Vamos a repasar las principales 3 o 4, porque cada una nos cuenta una historia distinta, una posibilidad distinta sobre quiénes somos y por qué está sucediendo esto. Primera teoría es el altísimo precio de la energía que el cerebro consume. Fijaros en este dato, que es abrumador. El cerebro humano representa apenas un 2% de nuestro peso corporal, pero es un auténtico chupador de recursos porque consume hasta el 20% de toda nuestra energía metabólica, como si tuviéramos un motor permanentemente revolucionado dentro del cráneo. Es decir, evolutivamente hablando, es un órgano carísimo de mantener, es un órgano de lujo. Necesita un suministro incesante de combustible, un sistema de refrigeración complejo a través del riego sanguíneo y una infancia larguísima para poder desarrollarse y construirse adecuadamente. Vamos, todo un despilfarro en términos evolutivos. Bueno, pues según algunos investigadores, si un cerebro más grande ya no es una ventaja de supervivencia que compense ese gasto, pues entonces la evolución simplemente deja de pagar esa factura y lo hace más pequeño. Además, esta idea señala un factor anatómico muy importante, que nuestros cuerpos también se han hecho más pequeños. Al final de la edad de hielo, la estatura corporal de los hombres la media era aproximadamente de unos 75 metros, mientras que en las comunidades agrícolas de mediados del Holoceno, mucho más tarde, era de unos 65, habíamos perdido 10 centímetros. Y claro, un cuerpo más ligero y más pequeño, pues por supuesto necesita también un cerebro más pequeño para mantener unas proporciones similares, ¿no? Aquí entra en juego un factor histórico fundamental, que es la invención de la agricultura. Estamos hablando de esa época, porque cuando dejamos de ser nómadas, es decir, cazadores, recolectores, y nos asentamos, pues ¿qué ganamos? Pues ganamos el tener un suministro de alimentos continuo y predecible, cosecha a cosecha, y eso permitió que las poblaciones se dispararan. Sin embargo, la dieta se empobreció drásticamente. Hay investigaciones, sobre todo una de una investigadora que se llama Martha Lahr, de la Universidad de Cambridge, que descubrió al analizar cráneos de Europa, África y Asia, que el declive empezó hace unos 10.000 años, coincidiendo exactamente con la expansión de la agricultura. ¿Y esto por qué? Pues porque las dietas basadas casi exclusivamente en cereales pues aportaban calorías estables, es verdad, pero carecían de la inmensa diversidad de vitaminas, minerales y proteínas de las dietas anteriores, las de los cazadores-recolectores. Y si a eso le sumamos la aparición de enfermedades infecciosas por el hacinamiento en poblados y las primeras grandes desigualdades sociales, no todos tenían el mismo acceso a esos recursos, pues el crecimiento infantil global se vio seriamente mermado. Esa es una teoría. ¿Qué dicen las demás teorías? Vamos a ello. Segunda teoría, la inteligencia colectiva. Lo podemos llamar el efecto hormiga, si queréis. Esa es quizá una de las ideas más provocadoras de los últimos años. Y viene de la mano de un equipo liderado por el antropólogo Jeremy Da Silva, del Dartmouth College. En un extenso trabajo publicado en Frontiers in Ecology en 2021 y revisado en 2023, este investigador propone que nuestros cerebros individuales están encogiendo porque nuestras sociedades en conjunto se están volviendo más inteligentes. Es decir, pensar en una colonia de hormigas o de otros insectos sociales. En muchas de esas especies, el tamaño del cerebro de cada individuo disminuye a medida que aumenta la complejidad social y la división del trabajo. La colonia, en su conjunto, es capaz de resolver problemas formidables, pero ninguna hormiga necesita ser un genio individual. Cada una se especializa en una tarea, no conoce nada de los demás. Bueno, pues el equipo de Da Silva sugiere que a los humanos nos pasa pues prácticamente lo mismo. Y fijaros porque no le falta razón. ¿Qué ocurre a medida que las poblaciones crecen? Pues que las tareas se diversifican. Empezamos a descargar nuestra enorme potencia cognitiva, a dejarla descansar en el grupo. A ver, ya nadie necesita saber cómo hacer todo, cómo cazar, cómo hacer fuego, cómo curtir pieles, cómo curar enfermedades, cómo fabricar herramientas, cómo identificar las plantas tóxicas y las que no, para poder sobrevivir. Ese conocimiento, y sigue siendo en la sociedad moderna igual, se distribuyó. Es decir,
según palabras del propio Da Silva, dice: yo soy un antropólogo y un anatomista bastante decente, pero no querríais que yo os arreglara el coche o invirtiera vuestros ahorros de jubilación en bolsa. Claro, porque no tiene ni idea de mecánica y ni idea de economía. A esto se refiere. Esa especialización, según el autor, permitió que el cerebro individual pudiera ahorrar energía. Hoy externalizamos nuestra memoria de forma radical en libros, en instituciones, en bibliotecas, universidades y, por supuesto, en ordenadores, incluso en teléfonos móviles. Sin embargo, esta teoría de estilo de hormiga pues también tiene opositores. También hay gente que se opone. No es definitivo. ¿Hay más explicaciones alternativas? Pues por supuesto que sí, por lo menos otras dos. La tercera teoría, por ejemplo, se centra en el clima y lo que dice es que el responsable de este encogimiento cerebral nuestro es el cambio climático que sucedió después de la glaciación, de frío a caliente. A ver, como ya sabemos, un cerebro grande quema mucha energía y produce una cantidad enorme de calor. Por lo tanto, la conclusión es que cuanto más caliente sea el clima, más pequeño tendrá que ser el tamaño del cerebro de los humanos. Y eso lo demuestran los fósiles. ¿Y esto por qué? Pues porque un cerebro más pequeño disipa el calor de una forma mucho más eficaz que uno grande. Hace 15.000 años no había aire acondicionado, así que si la Tierra se calentaba, el cuerpo humano y su órgano más caluroso, que es el cerebro, tenía que adaptarse físicamente para no sufrir golpes de calor crónico. Y aún hay una cuarta teoría que le echa la culpa ni más ni menos que al lenguaje y a su capacidad de optimización. Eso es lo que dice Ian Tattersall, que es un prestigioso científico del Museo Americano de Historia Natural. Y según este científico, la clave podría estar en la forma en que pensamos. Él sitúa este encogimiento cerebral mucho antes, hace unos 10.000 años. Según Tattersall, antes del pensamiento simbólico complejo, nuestros ancestros aprendían o dependían de la fuerza bruta cerebral. Necesitaban más volumen para tener más capacidad. Pero cuando empezamos a usar el lenguaje, a producir grabados geométricos, a estructurar el mundo con palabras, pues el cerebro sufrió una reorganización interna masiva. Y como él mismo explica, mi sugerencia es que tener estas conexiones adicionales permitió que el cerebro funcionara de una forma mucho más eficiente en términos de energía. Para que nos entendamos, es como cambiar esos primeros ordenadores ENIAC de los años 40 que ocupaban una habitación entera por el microprocesador de un teléfono móvil, infinitamente más pequeño, pero también infinitamente más sofisticado, más rápido y más potente. ¿Y es seguro que nuestro cerebro se hace cada vez más pequeño? A ver, la ciencia avanza a base de dudar de sus propios pasos. Y como en todo gran debate que se precie, pues también hay investigadores que han levantado la mano y han dicho: un momento, todo esto podría ser un enorme espejismo estadístico. Y me estoy refiriendo a Brian Bilmore, de la Universidad de Nevada, y a Mark Grabost. Son autores de un estudio muy célebre que hizo temblar a los académicos en 2022. ¿Qué hicieron? Volver a analizar los datos de cráneos originales y llegaron a una conclusión tajante. El cerebro humano no se está encogiendo en absoluto. Toma ya. Pues según este nuevo estudio, el equipo de Da Silva cometió errores de muestreo graves. ¿Por qué? Porque el equipo de Da Silva estudió 987 cráneos. Y de ellos, para 987 cráneos para representar casi 10 millones de años de historia. Pero de ellos más de la mitad eran solo de los últimos 100 años. Es decir, eso es un sesgo estadístico grave. Además, mezclaron especímenes de lugares tan dispares como Inglaterra, Mali o China, cuando sabemos que las ciudades y la agricultura no aparecieron al mismo tiempo en el planeta. Es decir, estos investigadores encontraron que el tamaño del cerebro humano, si se corrigen estos sesgos de muestreo, pues no ha cambiado en 30.000 años y que probablemente tampoco en periodos más largos, hasta 300.000 años. Es decir, según este estudio, todo sería una especie de artefacto estadístico. A pesar de eso, la ciencia es como un partido de tenis que no se acaba nunca, ¿no? Pim, pam, pim, pam. Y el equipo de Da Silva en 2023 reaccionó y respondió. ¿Y qué dijeron? Limpiaron sus datos, eliminaron los posibles errores y resulta que la reducción del cerebral seguía ahí, innegable y tozuda. De hecho, a lo largo de casi 90 años, estudios en bases de datos globales de capacidad craneal respaldan la idea de una caída generalizada del tamaño del cerebro. Y eso es un hecho medible. Entonces, ¿estamos retrocediendo como especie?
A ver, definitivamente no estamos retrocediendo. Si observamos las métricas modernas, las puntuaciones del coeficiente intelectual aumentaron drásticamente durante gran parte del siglo XX. Un fenómeno conocido mundialmente como el efecto Flynn. Factores como la alfabetización masiva, la medicina moderna y los entornos que nos exigen resolver problemas abstractos constantemente, eso ha aumentado, han potenciado nuestras mentes. Quizás el misterio del cerebro menguante oculte una lección mucho más profunda. ¿Ha reducido la evolución biológica nuestra maquinaria cognitiva individual porque nuestra cultura ha conseguido construir una gigantesca mente colectiva fuera de nuestro propio cuerpo? Ya sea por el calor de después de la última glaciación, ya sea por el paso al sedentarismo agrícola o por el éxito de nuestra inteligencia cooperativa, lo único que queda absolutamente claro es que esa vieja historia, la de que el progreso humano exigía inevitablemente tener una cabeza cada vez más y más grande, pues ya no se sostiene. Somos la especie que conquistó la Tierra y resulta que lo hicimos al mismo tiempo que nuestro órgano principal, nuestro órgano maestro, se iba haciendo cada vez más pequeño. Y hasta aquí nuestro viaje científico de hoy. Espero que os haya interesado, porque la ciencia, ya sabéis, nunca se detiene y nosotros seguiremos aquí, en Materia Oscura, vigilando, dispuestos a contaros todo lo último. Un saludo muy cordial y hasta la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.